Iterix, candidata presidencial del PSC, alcaldesa de Guayaquil, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días y un abrazo a todos los que nos están escuchando, Estefi. Buenos días también. A 7 meses de las elecciones, el PSC presentaría un candidato propio para arrastrar una mayor votación de asambleístas. Y tienen cartas: Cristina Reyes, Henry Kronfle, Henry Bucalón, Luis Fernando Torres, está César Ron. ¿El suyo, que podría lograr una buena votación, está ya descartado? ¿Cuál es el suyo? Mi candidatura, absolutamente. Yo soy alcaldesa de Guayaquil y no tengo en mente ni ahora y creo que en mucho tiempo participar en otro proceso que no sea la alcaldía, de dedicarme a la alcaldía de Guayaquil y a Guayaquil. Lo mío no tiene relación absoluta con la presidencia, perdón, de la República. ¿Y cómo definirían entonces quién sería el candidato, si es que es propio, para el PSC? Bueno, sencillo. Tanto por sus cualidades, ya nosotros tenemos 5 candidatos, precandidatos, como sus antecedentes y su proyección a nivel nacional. No estamos cerrados a ver candidatos de afuera que no sean necesariamente afiliados a nuestro partido político, así que esa es la forma, a través de muy probablemente encuestas, sondeos de opinión que nos demuestren cuál de esos candidatos la gente quiere o se siente representada para la próxima contienda electoral. Candidato propio sin estar Jaime Nebot podría ser una opción del PSC, quizás en primera vuelta. Ya en segundo está por verse, pero como antecedente, digamos que el PSC no ha tenido un candidato a apoyar en segunda vuelta desde el 98, desde cuando respaldaron a Yamil Maguad. ¿Podrían entonces apoyar un candidato fuera de sus filas? Usted dice, ¿cómo ve el que pueda ser Otto Sonnenholzner? Puede ser cualquier persona que represente, por ejemplo, la Asamblea Popular que nosotros estamos hablando, que es una Asamblea Popular, una consulta popular. La gente se ahorra dinero, la gente decide, en vez de pagarle asambleístas que luego los traicionan, la gente vota directamente y cambia las cosas de un día para otro. Pero entonces no hay una posición conjunta en el PSC sobre cuál sería la posición del vicepresidente o el exvicepresidente. Si ya la tuviéramos, ya lo hubiéramos anunciado públicamente y no sencillamente a través de una entrevista de uno de los miembros del PSC, que soy yo, uno. Sobre la consulta popular, hay un grupo de organizaciones sociales, de exdirigentes de organizaciones gremiales que están respaldando con su firma esa guía de la consulta. Son 11 preguntas, anexos, y usted está allí entre los firmantes como alcaldesa también. Y las preguntas van desde prohibir que el BIES invierta con instituciones públicas, que se contrate una consultora para que califique la liquidez de las inversiones, o que el BIES informen mensualmente sus gastos, sus rendimientos. ¿Se necesita una consulta para esos temas o son puntos que evidentemente se pueden apoyar y lo que más bien hace falta es hacerlo, como por ejemplo dar semillas y plántulas de alto rendimiento a los pequeños productores que incluyen en la pregunta 2? Si todo eso se pudiera hacer, entonces ¿por qué no se ha hecho en todo este tiempo y en los gobiernos anteriores y en este gobierno? ¿Cuál es la diferencia entre hacer una consulta para cambiar leyes a través de la gente, es decir, una asamblea popular que dura un día en un proceso electoral, y no hacerla? Sencillo, la sanción. Es la sanción, Estefi. Te digo por qué. Porque en este momento la ley dice, por ejemplo, que respecto de los municipios y prefecturas, el ministro de Finanzas debe depositarnos las rentas que le corresponden por derecho a estos entes, igual juntas parroquiales. Sin embargo, en el caso de Guayaquil, por ejemplo, y sé que así están mis otros colegas, desde el mes de marzo, que fue el último que pagó completo, Abril depositó solo una pequeña parte, no ha vuelto a pagar o no ha vuelto a depositar lo que por derecho nos corresponde, incluyendo el IVA. El IVA desde el año pasado. Entre IVA y renta se le debe a la ciudad de Guayaquil alrededor de 110 millones de dólares. 110 millones de dólares. Y nosotros estamos trabajando con el dinero de marzo y un poquitito del mes de abril. ¿Qué significa eso, Estefi, en términos comunes? Es como que si una mujer trabajadora, cabeza de hogar, o un hombre, cabeza de hogar, tuviera que mantener a su familia con el sueldo que le pagaron hace 4 meses. Y ese ganado, porque es suyo, es propio, se lo ganó. Es exactamente lo que está sucediendo en Guayaquil. ¿Cuál es la diferencia con la consulta? Que si la gente vota, entonces nosotros, es decir, el pueblo vota
al ministro. Ahora, ¿qué inmediatamente. pasa con esa Son votación? sanciones administrativas. Que hay otros temas que se concentran en los GATS, por ejemplo, el que los gobiernos autónomos descentralizados, las empresas públicas, las universidades retengan la totalidad del impuesto al valor agregado al que usted se refiere, que le corresponde, sin que le tengan que transferir eso al SRI. Le decía si es necesaria una consulta para esos temas, porque según el artículo 106 de la Constitución, el pronunciamiento popular es de inmediato y obligatorio cumplimiento. Eso es cierto. Pero si revisamos las preguntas de cuántas consultas populares desde el 97 se han hecho y cuántas han llegado a ser letra muerta, incluso las constituciones del 98, del 2008, ¿qué se propone justamente para eso? ¿Qué faltó desde las organizaciones políticas también para que se insista en el cumplimiento de un mandato que también existe? Bueno, las asambleas que han habido las han hecho personas electas por el pueblo, que luego, cuando llegan a las elecciones, no cumplen con lo que le prometieron al pueblo. Esto es distinto. Es distinto porque, Steffi, porque tú bien dijiste y acabas de presentarlo en la televisión, en la pantalla, es de cumplimiento obligatorio. Las leyes existen, lo que estamos diciendo ahora es que si el personaje que esté, sea quien sea, en el Seguro Social y que permita que el Estado le tome los recursos tanto del BIES como de la salud como de las pensiones, lo hace, entonces es despedido inmediatamente, sin pasar ningún proceso administrativo. Esa es la diferencia ahora. Las leyes existen, no se cumplen. ¿Qué va a hacer la gente? Ponerle sanciones. ¿Qué sanciones? Despedirlos. Son sus empleados. Los pueden despedir de un día para otro. En eso se concentra la consulta popular, en que tengas el poder en la mano de despedir al funcionario que se te lleva la plata, el 20% de tu salario mensual a través del Seguro Social. ¿Y creen que pueda eso ser aprobado a tiempo por la Corte, que el CNE alcance a verificar las firmas para que esto se pueda concretar en la segunda vuelta en marzo del 2021, por ejemplo? Hay dos cosas, Steffi, aquí es en efecto el tiempo es una de ellas. Ojalá, por un lado, hay ventajas y desventajas. Ventajas, número uno, que si se aprobara, si lográramos las firmas antes y el proceso se redujera en tiempo y pudiéramos estar en segunda vuelta, nos ahorraríamos dinero. Pero eso también tiene un bemol, si cabe. Lo juntaríamos con un proceso electoral. Entonces, sea lo que vaya a suceder, lo importante aquí es que la gente pueda decidir por sí misma. Hay un tema mucho... no solo la violación y el asesinato de niños. Más tiempo, es decir, 50 u 80 años para quien viola por un lado, para quien mata por el otro, y por qué no decirlo, la castración definitiva de la persona que viole a un niño. Temas que se propone incluir en una consulta popular. La alcaldesa Cintia Viterio, y en Contacto Directo, muchas gracias por su tiempo, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, muy amable. Así concluimos esta emisión. A usted.